Es un privilegio el poder adentrarnos una vez más en la intimidad de cada uno de nuestros hogares, poder pasar este fin de semana en el cual celebramos la independencia de los Estados Unidos, en el cual recordamos el sacrificio de muchos, pero específicamente la oportunidad que tenemos de poder construir el futuro. Y sé que esa palabra futuro se ve retadora en un domingo como este porque estamos en medio de una pandemia. Es el segundo de los domingos, el domingo pasado y hoy estamos en casa. Hemos tenido que poner una pausa una vez más en cuestión de los cultos presenciales, pero esa pausa no implica que no adoramos, que no seguimos siendo la iglesia, no implica que no continuamos aprendiendo y viviendo en comunidad. Así es que una vez más, gracias por la oportunidad que nos conceden en medio de tantas opciones que hay, que ustedes escojan, elijan el poder conectar esta mañana juntos. Y una vez más, es el 5 de julio, estamos en medio de no solamente una pandemia, pero de una celebración, porque es la independencia de los Estados Unidos. Yo argumentaría que como nación estamos precisamente en medio de grandes retos. Es obvio que la pandemia es uno de ellos, pero el segundo es precisamente el nombre de nuestra nación. El nombre de nuestra nación es los Estados Unidos de Norteamérica. Y en este caso, pensar en la palabra unidos, siento que es uno de los retos que estamos viviendo como nunca antes. Y digo nunca antes porque como nación estamos en una etapa un poquito diferente, en medio de una pandemia, en medio de situaciones nunca antes previstas, pero específicamente viendo cómo en un año de elección, por ejemplo, continuamos viendo esa división, esa fragmentación de idiosincrasias, esa fragmentación de creencias, esa fragmentación de, en fin, representada en muchas maneras. Esta semana tuve el privilegio de poder iniciar una clase virtual en la cual estoy enseñando un panorama o un vistazo general del Antiguo Testamento. Y cuando pienso en la tragedia de nuestra cultura, la tragedia de nuestra situación en cuestión de no ser una nación unida, de no ser una generación unida, pienso en la experiencia en el Antiguo Testamento, de cómo el Antiguo Testamento, específicamente el Pentateuco, los primeros 5 libros de la Biblia, específicamente el liderazgo de alguien como Moisés, que toma un montón de gente que vienen de muchas generaciones de esclavitud, donde no eran una nación, donde no tenían esa independencia y donde en un periodo de 40 años, donde está en el desierto, él caminando, básicamente él sienta las bases para lo que nosotros creemos que es el discipulado de las naciones. Entonces lo que estoy tratando de decir es que el reto que estamos teniendo nosotros, que lo tuvo el apóstol Pedro hace 2000 años y tienen un ejemplar de la palabra de Dios, quiero que vayan ahí conmigo a la primera carta de Pedro y en este caso estamos avanzando al capítulo 3, si han estado con nosotros por las últimas 13 semanas, hemos estado en capítulo 1, capítulo 2, avanzando versículo por versículo, ahora estamos en el 3. Y en la experiencia de entrar en el capítulo 3, encontramos precisamente una generación, una iglesia, un gobierno, encontramos es simplemente una cultura en la cual no les caracteriza precisamente la unidad. Entonces, ¿cómo es que Moisés, a través del Antiguo Testamento, sentando las bases de un montón de gente que caminaban como nómadas por el desierto por 40 años, él sienta las bases de lo que consideramos es no solamente el evangelismo, no solamente el que la gente conozca de Cristo, pero que la gente viva como Cristo? Porque el reto que estamos viviendo es precisamente eso. O sea, la división que estamos viviendo en nuestros tiempos es precisamente el producto de no solamente de la ausencia de Cristo, pero al estar Cristo ausente, es obvio que el estilo de vida de Cristo también está ausente. Y no sé si hemos descubierto esto juntos a través del tiempo, pero otra vez como nación tenemos suficientes años y tenemos suficiente kilometraje como individuos en los hogares. Hemos vivido la vida lo suficiente en este mundo para entender que si Cristo, su estilo de vida, su idiosincrasia, su perspectiva no es la que gobierna, va a gobernar la de alguien más. No existe tal cosa como neutralidad. No existe tal cosa como que ni muy malo ni muy bueno, como algo que está en términos medios. Es simplemente o gobierna o dirige o se inunda la presencia de Cristo o inunda o se dirige la presencia de alguien más. Entonces, en este caso, lo que hemos visto como producto de no ser una nación discipulada por la palabra de Dios, lo que encontramos confusión. Y esa es parte de la división que tenemos hoy en día. Parte de la división es que hemos aprendido a través de Primera de Pedro, porque Pedro está lidiando con todo esto, es de que hemos confundido autoridad que ha sido dada, o sea, el gobierno fue puesto por Dios, la iglesia fue puesto por Dios, la familia instituida por Dios, el ser humano fue creado para tener dominio, para sojuzgar, en fin, todo eso desde el libro de Génesis hasta hoy en día lo confundimos con autonomía. Y en el libro de Génesis, la serpiente, Satanás se presente, dice, ¿acaso dijo Dios?
¿Acaso dijo Dios? El mismo Señor Jesucristo, al empezar su ministerio, estando en el desierto, siendo tentado por Satanás al principio de lo que viene siendo su peregrinar ministerial, en medio de la tentación, después de ese periodo, se aparece el tentador una vez más y le hace la misma pregunta. ¿Acaso dijo Dios? Y empieza a cuestionar lo que Dios había establecido como su autoridad suprema, dando al ser humano, a la iglesia, a los gobiernos, una autoridad limitada para poder desplegar la autoridad suprema. La hemos confundido convenencieramente como autonomía. Parte de esta división que tenemos hoy en día es porque somos una generación que la unidad la hemos convenencieramente cambiado o mal interpretado como uniformidad. Entonces, cuando vemos la enseñanza de la palabra de Dios, y pensando en Moisés otra vez en el Antiguo Testamento, pensando en el Nuevo Testamento, en el libro de Efesios, por ejemplo, es que lo hermoso de la unidad, y en este caso cuando hablo de unidad, esto lo hemos dicho muchas veces, no es unidad entre nosotros solamente, es la unidad que el Padre ejerce, y cuando hablo del Padre estoy hablando del pretzel, que hemos hablado de esto mucho, pero esa unidad, lo que hace, la unidad que glorifica a Dios o la unidad con Dios, lo que hace es que celebra nuestra diversidad. Porque es obvio que somos diversos. Si pensamos a nivel de hogar, tenemos a una esposa, a un esposo, en lo cual simplemente por hablar de un varón, de una dama, automáticamente crea esa diversidad. Hablando de hijos, es obvio que hay diversidad en cómo nuestros hijos piensan, cómo nuestros hijos procesan la vida. En fin, lo que cuando la ausencia de Cristo, la ausencia de esa autoridad divina se hace presente en medio de nuestra generación, trágicamente empezamos a demandar que los demás piensen, sean, sientan, actúen, procesen como lo hacemos nosotros. Eso es lo que crea uniformidad, lo cual no creo que la Biblia está fomentando o pidiendo. La última es que, y eso es lo que hemos hablado por los últimos básicamente 3 domingos, es la cuestión de sumisión, de que trágicamente cuando una nación está dividida, cuando pensamos en un hogar dividido, cuando pensamos en una familia, pensamos en un trabajo que está dividido, confundimos sumisión como desigualdad. Entonces aquí es donde personas que se les dio autoridad la confunden como autonomía y la usan para abusar a otros, ¿no es cierto? Lo mismo sucede en cuestión de aquellos que nos hemos posicionado o estamos bajo la autoridad de alguien más, pensando en trabajadores, pensando en ciudadanos, con un gobierno, cualquiera que sea el caso, y eventualmente toleramos el abuso de alguien más. Entonces alguien abusa, otros toleran. Todo esto creemos que el antídoto a esta confusión, el antídoto para que los Estados Unidos de Norteamérica volvamos a estar unidos, tiene que ser otra vez, tiene que ser la unidad, no la de nosotros. La unidad ni siquiera con Dios, pero la unidad de Dios. Es abrazar la manera en que Dios se ve a sí mismo. No solamente cómo Dios nos ve a nosotros, pero el apóstol Pedro, escribiendo su carta en el capítulo 3, él está hablando no solamente de lo que la iglesia debe de ser o la iglesia debe de hacer, pero él inicia o él continúa la conversación hablando de lo que Dios es y lo que Dios hace. Entonces usamos la ilustración de este pretzel, así se llama este pan, que es un pan con 3 agujeros, para recordarnos que Dios es un solo Dios, que son 3 personas y que en medio de esa sumisión, de esa autoridad, en medio de esa unidad que Dios refleja y Dios nos da, es el momento en el cual entendemos que si seguimos como generación olvidándonos, negando o negociando este principio divino de lo que Dios dice de sí mismo, de cómo la manera en que Dios opera, cómo es que Él modela unidad, cómo es que Él, su autoridad siempre la ha usado para reflejar su corazón redentor, toda influencia que Dios ha tenido, todo su poder lo ha depositado para beneficiar a otros, que es para eso la autoridad, para beneficiar a otros. Y en este caso, cuando pensamos acerca de esa sumisión, lo modela el mismo Dios, porque el Hijo, que es la segunda persona, se somete al Padre, el Espíritu, que es la tercera persona de la Trinidad, se somete al Hijo, pero esa sumisión es para desplegar la unidad, es para desplegar el poder, es para desplegar la esencia de que no son 3 dioses, es un solo Dios. Todo esto lo menciono porque, una vez más, cuando descartamos, cuando la iglesia hace 2000 años, en el caso de Primera de Pedro, que es donde estamos, trágicamente negociaron eso y empezó a haber esta disyuntiva, otra vez de autoridad con autonomía, de unidad con uniformidad y de sumisión con potencialmente pensar en desigualdad, ¿sí? Ahí es donde necesitamos recordar que el contexto de Pedro es el contexto donde cristianos, y cuando digo cristianos, una vez más, esto es lo que significa ser cristiano.
es abrazar lo que Dios dice de su persona, en el contexto de estos tres componentes que estamos hablando. Pero cuando hablamos de cristianos, la plataforma para reflejar o para expresar lo que creemos es en un contexto, de acuerdo a lo que Pedro ha enseñado, y esto lo hemos estado viendo, en cuestión de ciudadanos que abrazan el evangelio o abrazan el pretzel, lo que Dios dice de sí mismo, en un contexto de un gobierno, el cual no abraza el pretzel, no abraza el evangelio. ¿Cómo navegar eso como ciudadanos con un gobierno el cual no está unido? ¿Qué hacer en el contexto de trabajador con un empleador o un patrón en el cual todos somos llamados a trabajar? ¿Cómo navegar la disfuncionalidad donde pasamos la mayor parte del tiempo en trabajo y la situación se ve fragmentada económicamente, éticamente, en fin, donde hay preferencias personales, donde hay corrupción? ¿Cómo le hacemos? Esta mañana, en una celebración como esta, porque creo que son los componentes de la unidad lo que estamos hablando aquí, es precisamente en el contexto del hogar. El capítulo 3, versículo 1, inicia con esta cuestión de esposas en el hogar. Y los esposos vienen más adelante, es que no piensen que esto tiene que ver con género y que estamos hablando simplemente con énfasis en las damas y no los varones. Los varones vienen después. Pero ahorita, hablando en una celebración de la independencia de Estados Unidos, si vamos a volver a ser los Estados Unidos, piensen en términos de lo que es la vida, o sea, vean la encarnación de ese pretzel a través de nosotros, la encarnación del evangelio en contextos no propicios, en contextos no fáciles, en contextos no ideales. El evangelio siempre se ha movido a través de ciudadanos, a través de trabajadores, a través de miembros de familias, donde potencialmente el gobierno va en contra, donde el trabajo va en contra y donde el hogar se ve disfuncional y potencialmente tenemos o hemos emparentado con personas que no abrazan los mismos principios del evangelio. Bajo esa mentalidad o bajo ese contexto, el apóstol Pedro, escribiendo a la iglesia, dice lo siguiente: asimismo, después de los dos primeros versículos, el asimismo una vez más es la de ciudadanos con gobierno, trabajadores con empleados, que es lo que hemos estado hablando. Ahora nos movemos a la cuestión de las esposas. Asimismo, esposas, sométanse a sus esposos. Entonces, el principio es el mismo, el punto es sumisión, ¿verdad? Y sumisión en el entender de que no solamente es una decisión que uno toma, una decisión en un contexto en el cual no es tanto para ser controlado, pero para ser protegido. Es una sumisión que primeramente es a Dios y después es a las autoridades o a la estructura que Dios ha establecido. Entonces ya hablamos de gobierno establecido por Dios, ya hablamos del trabajo que Dios lo modeló. El trabajo no fue el producto del pecado de Adán. El trabajo fue instituido, creado, capítulo 1, capítulo 2, cuando Dios le da la tarea a Adán de que él tenga responsabilidades de mayordomía sobre la creación. Y por último, hablamos del núcleo del hogar. Entonces, sabemos que el hogar simplemente no es el ideal. Sabemos que estamos lejos de ser hombres y mujeres en los cuales tengamos un contexto perfecto para que como esposa se someta al esposo. Pero esa es la realidad. La realidad es que sí, la meta, sí, el propósito es llegar a ser los Estados Unidos, ¿sí? Si queremos ser naciones unidas, si queremos ser una generación unida, si queremos atravesar la pandemia y juntos navegar estas aguas turbulentas que estamos viviendo, va a ser en el contexto de unidad. Y aparentemente, por lo que estamos leyendo de Pedro, es de que la unidad es simplemente el resultado de sumisión, porque el pretzel lo ilustra. Observen ese pretzel donde Dios modela la unidad. O sea, el concepto o el entender que Él es un Dios trino, ¿sí? El hablar de Dios como Padre, Hijo, Espíritu Santo, dentro de que cada uno son una persona, pero es una esencia, es un solo Dios. Es simplemente el recordarnos que esa es exactamente la manera en que nos relacionamos unos con otros, que es en un contexto de unidad, en un contexto en el cual, otra vez, ese término de sumisión o de esposas, someterse a los esposos, es un término militar. Es un término que no depende de circunstancias, no depende de sentimientos, no depende simplemente de cómo se ve la situación. En cuestión de la vida militar, por lo que entendemos, para aquellos que han servido, que les agradecemos su servicio en un día como este, es precisamente el hecho de que tienen una causa por la cual están luchando. Entonces, esos rangos que existen dentro de la vida militar es porque tienen un objetivo.
Y ese objetivo justifica la cuestión de que no es tanto que hay desigualdad. La unidad es precisamente celebrando nuestra diversidad de habilidades, de capacidades, de autoridad que existe, pero todo eso va encauzado a una sola causa. Entonces, la unidad de una nación como la de nosotros, la unidad de un hogar como el de nosotros, tiene que iniciar teniendo en común la causa, el punto, el objeto por qué buscamos o necesitamos esa unidad. Y entonces ahora sí, cada uno de nosotros, leyendo al apóstol Pedro, empezamos con las esposas diciendo que se sometan a sus esposos, de tal manera que dice, de modo que, observen la transición, de modo que, esa palabra sí, algunos, más que nada es porque algunos de ellos, ¿quiénes son ellos? Los esposos, no creen en la palabra. En otras palabras, lo que está hablando aquí es que el objeto para que una esposa, la razón por la cual una esposa se somete al esposo, no es simplemente porque es lo correcto por hacer, no es simplemente porque es palabra de Dios y así lo manda el Señor. La razón por la cual el objeto de todo ello es precisamente la transformación del esposo. El contexto de Primera de Pedro asume que había muchos matrimonios mixtos en cuestión de fe, de creencia, de que el evangelio es algo completamente nuevo, es algo que está floreciendo en esta generación donde hay tribulación, donde hay otra vez diversidad, donde hay conflicto, y el evangelio está gradualmente penetrando. Entonces, aparentemente había conversiones dentro de los matrimonios donde primero se convertía una persona y después la otra. Entonces, no es tanto que un cristiano se casó con un no cristiano, es que ambos eran no cristianos, alguien se convierte y ahora es cómo navegar esas diferencias en ese contexto de perspectiva, de entender de quién es el prezzo para nosotros como hogar. En ese contexto es que aparentemente el problema que había entre los esposos, usando la analogía que está poniendo Pedro y la palabra de Pedro, es de que aparentemente el no creer es un estilo de vida. Es esta cuestión de no creer en esta generación no es algo accidental, no es algo que simplemente la persona creía y eventualmente se alejó. No, está hablando de alguien que practica, que deliberadamente y que literalmente está creciendo en su incredulidad. Traduzcan eso en la cuestión de la sumisión. La impresión que está dando el apóstol Pedro es precisamente eso, es la cuestión de poder llevar a cabo la sumisión como un estilo de vida, así como el incrédulo lleva a cabo un estilo de vida de su incredulidad, de que no es accidental. La sumisión no va a ser accidental también. Y el propósito de ello, una vez más, es el evangelismo. Entonces, todo lo que está diciendo el apóstol Pedro es que esa sumisión de la esposa a Dios, a través de someterse al gobierno, someterse a a su patrón en el trabajo, someterse a su esposo en casa, es el vehículo para que el esposo, y en este caso cuando digo esposo estoy implicando los hijos, ¿verdad? Porque aquí el tema es el hogar, no es nada más el matrimonio. En el contexto del hogar es como el evangelio penetra. En contexto del gobierno es a través de los ciudadanos que penetra. ¿Sí? El evangelio es como cambia la situación, porque el cristiano hace la diferencia en la comunidad, en cuestión del trabajo, para ver la redención de la economía del país, para ver la redención y que fructifiquemos y que crezcamos económicamente, que crezcamos en cuestión de los trabajos, que llevemos a cabo la tarea que nos fue dada, que es el trabajar, va a ser a través de hombres y mujeres que vemos nuestra sumisión mutua simplemente como el vehículo hacia algo. Ese algo es el evangelismo, es literalmente el discipular de las naciones que estaba hablando a través del libro de Éxodo, a través del Antiguo Testamento, que en este caso quiero que vean lo que es evangelismo. Evangelismo es cuando la persona, el hogar, el individuo, el patrón, y en este caso un gobierno, entiende que la salvación se encuentra en la predicación de los apóstoles y que no solamente somos salvos por la palabra escrita, por la palabra hablada, la palabra hecha carne que es Cristo, pero somos salvos para esa palabra. Entonces, el problema que aparentemente la iglesia hace 2000 años tenía, que tiene nuestra nación, y esa es la razón por qué estamos divididos, yo estoy convencido, es porque como nación, trágicamente, años atrás, generaciones atrás, nos enfocamos en la salvación a través de la palabra de Dios, pero cuando la persona conoció a Cristo, trágicamente trajo o fusionó su mentalidad de autonomía, su mentalidad de uniformidad, su mentalidad de que no quería vivir en desigualdad y dijo, yo defino para qué soy salvo. Entonces,
Yo creo mi propia versión del cristianismo. Como esposa, yo creo mi propia versión del matrimonio. Como hijo, como joven, como gobierno, como trabajo, yo creo. ¿Qué es lo que pasa a nivel de sexualidad? Cada quien tiene su propia definición de lo que significa ser esto, ser aquello. En fin, vivimos en el caos que vivimos porque trágicamente hemos separado la razón por la cual creemos en la palabra de Dios, ¿sí?, para salvación, pero queremos definir el propósito de ello. Todo eso tiene que ser transformado, y es transformado cuando leemos en los escritos de Pedro, que dice cuando la esposa le presenta ese evangelio, que es por la palabra y es para la palabra, es entonces que puedan ser ganados más, o sea, por el comportamiento de ustedes que por sus palabras. En otras palabras, esta cuestión de la sumisión, hablando de las esposas, hablando de los trabajadores con un patrón, del ciudadano con un gobierno, es el evangelismo en su totalidad. Es simplemente el cristiano como esposa, como trabajador, como ciudadano, mostrando no solamente que somos salvos por la palabra de Dios, pero somos salvos para la palabra de Dios, que nuestra salvación literalmente depende del propósito de la salvación, que esa salvación es literalmente una persona y su nombre es Cristo. Por lo tanto, es que sea el comportamiento de ustedes que por sus palabras. La pregunta es, ok, ¿y cuál es el comportamiento que está pidiendo el apóstol Pedro? El comportamiento es simplemente aquel el cual todos, sin excepción, están observando que la conducta de esa esposa, de ese trabajador, de ese ciudadano que nos involucra a todos, ¿verdad? Porque es el concepto de hogar y el concepto de familia, el concepto de sociedad, es ahí donde nuestra conducta sea íntegra y sea respetuosa. Escuchen, porque otra vez, la implicación de estos versículos es que aparentemente el cristiano en el hogar, el cristiano en el trabajo, el cristiano en la sociedad, hace 2000 años, no estaba viviendo vidas o conductas de integridad, no estaba viviendo conductas, vidas de respeto, que merecían respeto. ¿Qué estamos diciendo? Simplemente que, trágicamente, hace 2000 años nos encontrábamos con personas que teóricamente, doctrinalmente, en concepto, creían en Cristo, pero no estaba casado con su ética, con su estilo de vida, con la manera en que se relacionaban unos con otros, con la manera en que se veían a sí mismos. Y cuando divorciamos lo que creemos con lo que hacemos, es cuando transicionamos de autoridad a autonomía, cuando trágicamente el hogar pasa de unidad a uniformidad, y porque no eres como yo, piensas como yo, porque no sientes como yo, por eso nos divorciamos. Ese es lo que termina la historia trágicamente. Obviamente hay más complicaciones de ello, pero al final de la conversación, cuando divorciamos lo que es, separamos lo que es creer con ética, estilo de vida, confundimos e interpretamos sumisión con desigualdad, y por eso pensamos que nadie nos va a decir qué hacer, nadie nos va a decir cómo vivir, nadie me va a decir a mí cómo gastar mi dinero, en fin, empezamos con esta complicación. Es por eso entonces que simplemente entendemos esto, que esta descripción de conducta íntegra y respetuosa, por favor, esto es extremadamente importante, no es una mejor versión de nosotros como ciudadanos, como trabajadores, como esposos. Es literalmente lo que produce la unidad no solamente de Cristo, entre ese pretzel, entre el Padre con el Hijo, pero es la unidad que ha sido literalmente transferida, que ha sido imputada, que ha sido acreditada a nosotros. Por lo tanto, estas actitudes o esta conducta que se observa de integridad y de respeto en el hogar es la integridad y la vida de respeto de Cristo. Es algo que se nos da, es algo forense. Entonces, cuando nos frustramos en el hogar porque hay disfuncionalidad, cuando vemos el trabajo y las injusticias, cuando vemos el gobierno y la sociedad y vemos cómo está esto de cabeza, literalmente el problema es porque hemos caído en un moralismo. Hemos pensado que simplemente lo que necesitamos es simplemente reconciliación racial, simplemente necesitamos un estímulo económico, necesitamos simplemente, después de mi tercer divorcio, ahora sí voy a entender, y otra vez estoy sonando un poco crítico con todo ello, pero la importancia de este evangelio es que la tragedia de la iglesia, la tragedia de nuestra generación, es que hemos pensado que esta descripción de integridad y de una vida de respeto es simplemente algo que existe introspectivamente en nosotros, que está dentro de nosotros, cuando la palabra de Dios nos enseña que es algo, es una integridad y una vida de respeto de alguien más dada a nosotros. Es la de Cristo. Es lo que Cristo nos ha heredado, lo que nos ha transferido. Por lo tanto, no solamente es algo forense, pero observen esto, es algo que se vive única
y exclusivamente, estoy hablando de esto, de integridad y de respeto, se vive solamente en comunidad. ¿Por qué? Porque no es más, porque lo que hemos dicho es que autoridad la confundimos con autonomía. Entonces vivimos en una generación que trágicamente es mi vida, es mi dinero, es mi sexualidad, es mi matrimonio, son mis hijos, es siempre ese sentido de autonomía, lo cual lo que encontramos, una vez más, en ese pretzel, esa relación perfecta del Padre, Hijo, Espíritu Santo, es precisamente esa unidad en la cual nos la ha transferido, pero para que la vivamos en comunidad. Bueno, esa comunidad es ahí donde empieza a acentuarse y empezamos a reflejar la integridad, la vida de respeto de Cristo, no la de nosotros, no la mejor versión de nosotros, pero es la de Cristo en nosotros, de acuerdo a la autoridad, no es más, de acuerdo, y aquí es donde quiero enfatizar, ¿sí? Es el reflejo de lo que los apóstoles predicaron. ¿Qué es el punto? De que empezamos a leer, versículo 3, que la belleza de ustedes no sea la externa, damas, que no sea la externa, sino que el enfoque del cristianismo en su totalidad, no nada más damas, de todos, es que tiene que ser interno, la cual cuando te enfocas en lo externo, cuando tratas simplemente de mejorar tu condición en lugar de adoptar o recibir la condición de alguien más que es la de Cristo y simplemente tratas de mejorar tu condición, es aquella que dice que consiste en adornos tales como peinados ostentosos, joyas de oro y vestidos lujosos. En otras palabras, es el entender que parte de esta sumisión, parte de esta experiencia forense en comunidad es que no hemos mejorado nuestra perspectiva, sino que tenemos una nueva perspectiva, donde la manera y cómo nos vestimos, nuestra imagen externa es el producto de nuestra esencia o nuestra transformación interna. ¿Qué implica ello? Escúchame por esto. Que yo no creo que la Biblia se está oponiendo a que la persona se arregle, a que la mujer pueda usar cierto tipo de cómo se embellece su persona. No, creo que ese es el punto. Yo creo que lo que está enseñando el apóstol Pedro en un contexto donde la cultura estaba mezclada, donde había diferentes maneras de ver esto, es literalmente de que la manera en que nos comportamos, cómo nos vemos, cómo nos conducimos, tiene que ser aceptado por la sociedad, pero no necesariamente tiene que ser aprobado por la sociedad. Trágicamente hoy en día pensamos que la manera en que me he visto, la manera en que me comporto, la manera en que mi estilo de vida, que es el que la gente ve, tiene que ser aprobado por los patrones del mundo. Ese no es el principio. Es simplemente que podamos contextualizarlo de una manera modesta. Y aquí es donde definitivamente tenemos que hacer la conexión entre lo que creemos y cómo nos comportamos, lo que creemos y cómo nos vestimos, lo que creemos y cuál es nuestra conducta, la que la gente o el mundo, nuestros esposos, están viendo. Es por eso que aquí termina diciendo él que su belleza sea más bien la incorruptible. Este concepto de incorruptible es algo eterno. Y ustedes recuerdan, el apóstol Pedro en el capítulo 2 habló de una herencia incorruptible. Y literalmente era él recordándonos que al final de la jornada, al final del proceso, y en este caso un proceso muy doloroso porque estas iglesias, estos cristianos están pasando por situaciones extremas en cuestión de sufrimiento, en cuestión de padecimientos y de persecución, es que Pedro le recuerda, al final lo que recibes es una herencia incorruptible, y la herencia incorruptible para el cristiano es una persona, es Dios mismo diciendo, así como le dijo a los levitas en el Antiguo Testamento, yo soy tu herencia. Todos recibieron un pedazo de tierra, las tribus de Israel cuando poseen la tierra, pero los levitas no recibieron tierra porque Dios les dice, yo soy tu herencia. Entonces piensen en ello, que la belleza, otra vez, no enfocándose en lo externo, pero en lo interno es aquella que es la incorruptible, la que procede de lo íntimo del corazón, de la transformación. Recuerden que es algo forense, no es el mejoramiento del corazón, no es simplemente de que he perdonado o me han perdonado o me he perdonado a mí mismo. Es literalmente el corazón de alguien más, es el sentir de alguien más, es el pensar de alguien más. Por lo tanto, es lo íntimo del corazón y consiste en un espíritu. ¿Qué tipo de espíritu? Es el espíritu de Cristo. Estas descripciones literalmente son exclusivas de la persona de Cristo, hablando de un corazón de siervo, de un corazón suave, de un corazón apacible. De tal manera que el versículo 3, que habla de la expresión externa, es el producto del versículo 4, de una transformación interna, donde esa transformación es un espíritu suave y apacible. Sueñen conmigo en un día como este. Suenen conmigo en un contexto donde la violencia se ha convertido en algo normativo, donde literalmente vemos y seguimos viendo el abuso del poder, de la autoridad, donde la situación en el hogar, cada vez la tensión continúa elevándose, donde vemos la incredulidad de los esposos,
la apatía de los hijos, tal vez la indiferencia de las esposas, donde en un momento dado se ha convertido en un estilo de vida. El antídoto es un espíritu suave y apacible, que es el Espíritu de Cristo. ¿Cómo lo sé? Porque vean lo que dice al final. Porque esta experiencia sí que tiene mucho de lo que Dios valora. En otras palabras, ese espíritu apacible y suave de Cristo es lo único que Dios valora, es lo que Dios aprueba, es lo que tiene el apruebo de Dios. No tanto para cambiar circunstancias, no tanto para cambiar al esposo, no tanto para disipar una pandemia, no tanto para unificar al país. Todo eso esperamos y soñamos y oramos para que suceda. Pero lo que está diciendo aquí es que le va a dar la habilidad, en este caso a la esposa, al cristiano, de entender que la belleza tiene que ser algo interno, que empieza en algo que nadie puede tomar de mí, independientemente cuál fue mi infancia, independientemente qué incierto se ve el futuro, independientemente que estemos atravesando momentos en los cuales otra vez hay fragmentación, hay división. La palabra de Dios dice que es ahí donde en lo íntimo del corazón podamos expresar el aroma, las palabras, el sentir, el pensar de Cristo, porque es lo único que el Padre valora. Entonces, aparentemente el cambio es que ahora valoramos lo que el Padre valora, y esto implica que ahora estas mujeres, estas esposas, estos cristianos se adornan en tiempos, como se adornaban en tiempos antiguos. Las mujeres que fueron separadas, la palabra santa no es sin pecado, es que fueron separadas para una persona. Fueron, así como hablamos de una herencia incorruptible, estas mujeres de las que estamos hablando, de las que tienen ese espíritu suave y amable, esas mujeres que son aprobadas por Dios, es porque Dios las apartó, y las apartó de tal manera que su certeza, escuchen la palabra esperanza o esperaban. Si pensamos en esperanza como algo que esperamos que un día existe una vacuna, esperamos que un día cambie la economía, esperamos que este nuevo presidente que va a entrar ahora al poder, yo entiendo, pero estamos conectándolo con un componente de incertidumbre. La esperanza que Pedro nos dice en un contexto de padecimiento hace 2000 años es la misma que hoy se traduce como certeza. Estas mujeres que fueron apartadas, el ser apartadas no fue para tener matrimonios perfectos, no fue para tener una vida sin problemas. Es obvio que no fueron apartadas para simplemente llevar a cabo una tarea en la cual todo fue color de rosa. Fueron apartadas. Esto es lo que significa ser apartado, lo que significa ser santo o apartado para Dios. Es tener la habilidad de confiar en que Dios es confiable. De que independientemente que está sucediendo, independientemente que la incertidumbre en el hogar, en las finanzas, en el matrimonio, en el trabajo, en el gobierno, continúa incrementando porque estamos bajo la tutela, bajo el amparo, estamos bajo la cobertura del mundo gobernado por Génesis capítulo 3. Satanás es el que gobierna, es el príncipe de este mundo, es el príncipe del aire. En medio de todo ello, a lo que hemos sido apartados, en este caso hablando de las esposas, de antaño, de la antigüedad, no fueron apartadas para ser inmunes del mundo del Génesis capítulo 3. Fueron apartadas para poder depender de la dependencia de Dios en medio de un mundo de Génesis capítulo 3. Fueron apartadas para tener la certeza, donde su certeza, su confianza tiene un objeto, y ese objeto es Dios. Ese objeto es inmovible. Por eso Cristo dice que aun cuando tuvieras la fe de un grano de mostaza, dice, podrás hacer grandes cosas. No es por la fe, es por el objeto de la fe. De tal manera que dice, cada una. Observen cómo traduce esa dependencia, cómo traduce esa certeza, cómo traduce esa vida apartada a través de sumisión a quién. No a Dios solamente, porque aparentemente es sumisión a Dios, es sumisión al gobierno, es sumisión en el trabajo, es sumisión en el hogar. Y es obvio que esta sumisión es con el propósito de glorificar, expander y proclamar el carácter de Dios. No estoy hablando de simplemente tolerar el abuso. Esto es algo completamente diferente. Es simplemente entender que Él nos da el ejemplo. Pedro diciendo, tal es el caso de Sara, la esposa de Abraham, la cual dice que obedecía a Abraham. Y si algo ustedes conocen de la vida de Abraham, Abraham no tiene el mejor de los resúmenes de su currículum, de su reputación. En fin, no tengo tiempo para entrar en detalles. Simplemente escuchen esto. Es de que Sara obedecía a Dios al obedecer a Abraham y lo llamaba a su Señor, de tal manera que Sara se queda como un ejemplo, no solamente por su obediencia, pero un ejemplo basado en el Dios que la llamó a obedecer, en el Dios que le dio la capacidad de obedecer, el Dios
que la escogió para escoger a otros, de tal manera que en un día como este, la razón por la cual ustedes son hijas de Sara, la razón que ustedes son parte de esta familia que Dios escogió desde antes de la fundación del mundo como vehículo para redención. Recuerden que hablamos de sumisión para evangelismo, para entender que somos salvos por la palabra y para la palabra. Es ahí, observen esto, lo que nos hace ser hijos de Dios, hijos de Abraham, hijos de Sara, es literalmente entender que en una relación con Dios siempre hay condiciones. Es que Dios, con su amor, el cual no tiene límites, es el amor que Él simplemente lo presenta incondicionalmente por amor a sí mismo, escoge a Abraham para escoger a muchos, es que ese amor es reflejado en parámetros. Y por eso es que dice que ella obedeció, esos son los parámetros, obedeció a Abraham, ella se sometió, ella aprendió. En otras palabras, todo lo que estoy diciendo es esto, es de que si tú, o porque tú, eres un hijo de Abraham, una hija de Sara, somos hijos de la simiente, somos hijos de Dios, es para que vivamos una vida bajo parámetros. Lo interesante de la conversación es que esos parámetros literalmente son una persona. Esos parámetros son 33 años de un judío que vivió sobre la faz de la tierra. Y esos parámetros es el antídoto. Escuchen lo que estoy diciendo. Es el antídoto de lo que dice al final. Para que entonces, observen esto, puedan vivir sin ningún temor. Es el estilo de vida de Cristo lo que disipa el temor. Y es el estilo de vida de Cristo lo que nos ayuda a literalmente a traer en reversa, a traer y voltear literalmente la condición de un mundo gobernado por el Génesis capítulo 3 de autonomía, de uniformidad y trágicamente de desigualdad, a un mundo que sea gobernado por el Dios de la Biblia a través de vivir bajo su autoridad y autoridad de este mundo, vivir bajo la unidad del prezzo o de Dios, la unidad en el hogar y eventualmente vivir bajo la sumisión, no solamente de Dios o hacia Dios, pero mutuamente. Si nunca has traído esta experiencia en reversa, si a lo mejor por primera vez quieres entregar tu vida a Dios y llamarlo a Él la autoridad suprema y decir, tú eres el Señor de mi vida, ese es el día en el cual te pedimos y te invitamos a que le digas, Señor, ven a mi corazón, perdona mi pecado, perdona mi autonomía y permíteme caminar contigo. Tal vez esta es la mañana en la cual, pensando en unidad, estás clamando a Dios porque tu hogar, porque nuestra nación necesita unidad. ¿Qué tal el trabajo? ¿Cómo está tú en el trabajo? ¿Necesitamos unidad? Yo te invito a que vengas a Cristo, simplemente busquemos la unidad de ese pretzel, de ese Dios, y que literalmente la acredite y la ponga en nosotros. Es lo que sucede cuando confiesas tu pecado y le dices a Cristo, ven y hazme tuyo, sálvame, transfórmame, perdóname, regenera en mí, de tal manera que hoy, como nunca antes, podamos vivir como un estilo de vida, como Sara, como las mujeres de antaño, una vida de sumisión. Tenemos una página que es First Baptist Church, fbcfar.org. Así es el nombre de la iglesia, First Baptist Church. Entonces van a poner las siglas FBC. FAR, la palabra FAR, que es la ciudad, .org. Queremos escuchar de ustedes si esta decisión ha sido tomada, si este mensaje ha hecho mella en nuestras vidas y queremos continuar la conversación, deseamos contactar a alguien y platicar con alguien. Mi deseo es que podamos conocernos en medio de las limitaciones que tenemos con el propósito de poder crecer en similitud a Cristo. Esperamos verlos el próximo domingo. Les invitamos a que se mantengan en sintonía. No sabemos si vamos a regresar a los cultos presenciales todavía, pero por seguro escudriñaremos la palabra de Dios juntos. Que el Señor les bendiga.